Saludos, televidentes de Tebujat. Está sintonizando El Color de la Literatura, lugar donde las ideas surgen y explotan. La cultura es el principio poético de la creación, una entrada al pensamiento que aceita su alma y la enaltece a sus futuras generaciones. Mujer y hombre desechan sus huesos e invitan a sus hijos a deconstruir el seno de la imaginación. Ellos enaltecerán la interpretación y se unirán a los dioses del misticismo para unir las culturas con sus entrañas. Y entre todas ellas se encuentra un Prometeo que viajará a un mundo nuevo e iluminará en su regreso con el fuego de su canto. Este mercader y poeta de viajeros enseñará a la tierra que el historiador y explorador son artistas humanos porque saben cantar y tener visión. En este capítulo presentamos a un mercader que vivió en una época donde no había luz y el conocimiento era nulo, pero gracias a su curiosidad iluminó las cabezas de muchos. Un poeta de la historia humana con el nombre de Marco Polo. Fue un comerciante veneciano, miembro de una ilustre familia de mercaderes de la próspera República Veneciana, cuya increíble odisea lo llevó desde Venecia hasta las fronteras de China en el siglo XIII, donde sirvió al emperador mongol Kubilai Khan. Marco Polo nació el 15 de septiembre de 1254 en Venecia, y no en la isla de Córcula, como dice la leyenda croata sobre el nacimiento del explorador italiano. Pertenece a una familia de ricos comerciantes que se especializan en el comercio con Oriente. Su camino está despejado y lo llevará hasta los confines de la tierra. Pero primero hay que esperar el regreso del padre y el tío Nicolo y Mateo, que hacen un viaje a China donde se encuentran con Kubilai Khan, fundador de la dinastía Yuan Mongol. Durante sus 15 años de ausencia, Marco Polo fue educado por su abuelo, Andrea Polo. De vuelta en Venecia, Nicolo y Mateo tienen una misión: entregar una carta al Papa de parte del Khan y reunir un centenar de eruditos cristianos para enseñarles sobre el cristianismo. Pero aquí se enfrentan a un gran problema, ya que en aquel momento no existe un papa designado. Desde la muerte de Clemente IV en 1268, la elección papal se ha prolongado. Tuvieron que esperar la elección de Gregorio X para poder llevar su mensaje. Atrapados en esta prisión dorada, deben esperar hasta 1292 para finalmente poder regresar a casa. En el camino de regreso, su misión es escoltar a una princesa mongol, Kueko-Esin, a Persia. Una vez que la joven ha sido entregada, y al final de un viaje lleno de acontecimientos, Marco, su padre y su tío regresan a Venecia, hacia finales del año 1295. Las bodegas de sus barcos están llenas de especias, sedas y piedras preciosas. Hace 24 años que se han ido. Las historias y riquezas que traen consigo asombran a sus compatriotas. En 1298, Marco Polo participó en la batalla de Cúrzola, que se opuso a Venecia y a Génova. Se arma por su cuenta y comanda una galera en el mar Mediterráneo. Pero el dux veneciano, Dándolo, es derrotado por los genoveses. Capturado por el enemigo, Marco Polo es hecho prisionero en Génova. Fue durante 2 años en cautiverio que le dictó a su compañero de celda, Rustichello de Pisa, la historia de su increíble viaje, el libro de las maravillas o los viajes de Marco Polo. El libro se convirtió rápidamente en un éxito de ventas. La imprenta aún no existe, sino que las copias hechas a mano circulan por toda Europa y se convierte en la fuente de información más valiosa sobre el lejano Oriente durante siglos. A los 45 años, Marco Polo decide no volver a hacerse a la mar y se casa con Donata Badoer, con quien tiene 3 hijas. Murió en su casa de Venecia el 8 de enero de 1324 a la edad de 70 años. Marco Polo nos enseñó
que la historia se puede escribir en el momento justo, cuando somos descendientes de su tinta y pensamiento, sin importar qué tan cultivado o inteligente somos, sino más bien cómo saber atender un momento y transportarlo con nuestros ojos y sentimientos. Su libro, Los viajes de Marco Polo, es un referente para todos los que amamos la cultura y el patrimonio humano, trayendo una ofrenda de exquisitas anécdotas en tributo a la cultura. Al volver, después de este corte promocional, presentaremos las siguientes cápsulas del día, en donde usted gustará un buen caldazo literario. Estamos de regreso. Juan Carlos nos adentrará a increíbles series de libros donde los escenarios y personajes tienen una introducción poética para la mente humana. Visiones que nos ayudarán a entender un poco más la hermandad de nuestra historia y por lo que aún falta por escribir. El subgénero literario de hoy fue cultivado a partir del siglo XX en diversos soportes impresos y con distinto público y margen de aceptación, cuyo principio radica en la creación de relatos especulativos en torno al impacto de la ciencia y la tecnología en la vida del ser humano. La ciencia ficción es un género narrativo que sitúa a la acción en unas coordenadas espaciotemporales imaginarias y diferentes a las nuestras, y que especula sobre posibles avances científicos o sociales. Hablemos pues de mi subgénero literario favorito y de algunas sagas poco conocidas en la actualidad. Soy Juan Carlos Juárez y en la sección de hoy les recomiendo leer las 5 mejores sagas de la literatura de ciencia ficción. Puesto número 5. A caballo entre la fantasía, la ciencia ficción y la locura de salir en las propias novelas después de sufrir un atropello casi mortal, Stephen King se escapa de su género preferido para adentrarse en las aventuras de El Pistolero y sus acompañantes en una saga delirante y muy entretenida. El Pistolero es la primera entrega de la saga de la Torre Oscura, en donde nos encontramos un mundo a caballo entre el lejano oeste, las leyendas artúricas y el toque fantástico característico de Tolkien. En este primer libro leeremos la historia de Ronald Deschain, el último de los pistoleros de Hiller y descendiente del gran Arthur Eld, en su travesía a través del mundo medio para llegar al Canca no Rey, donde se alza la Torre Oscura, centro de todos los universos conocidos, para salvar su mundo ya que éste se ha movido. Stephen King califica a La Torre Oscura como su obra maestra, y no es para menos, ya que casi todas sus novelas están relacionadas con ella, y es un detalle a tener en cuenta a la hora de valorarla. No te la pierdas. Puesto número 4. Presta atención porque esta saga puede ser tu descubrimiento del mes. Los Cantos de Hyperion es un ciclo de ciencia ficción a modo de historia épica, escrito por Dan Simmons. Los libros cuentan la historia de una humanidad en peligro donde su suerte y su destino se juegan en el planeta Hyperion. El que emprenden 7 seres humanos para ir al misterioso planeta de Hyperion, donde deberán llegar hasta sus mismas entrañas para encontrarse con la criatura más temida y adorada de toda la historia del universo, el Alcaudón, también conocido como el Señor del Dolor, un monstruo de pesadilla que ha poblado la tierra de los 7 viajeros, cada uno de ellos con su particular historia y motivaciones para emprender tan ardua cruzada. Esta obra es considerada como la ópera prima de Dan Simmons,
Así que si te gusta la ciencia ficción, las aventuras, la fantasía más oscura e incluso un poco de terror, no puedes dejar pasar esta saga. Puesto número 3. Hay historias que lees y simplemente puedes describir como magníficas, al trascender el tiempo y espacio y consolidar no solo un género, sino que plantear una forma única de contar historias. Dune es la saga de Frank Herbert y es uno de esos casos. Es una obra de ciencia ficción que a más de 50 años de su primera publicación continúa asombrando a nuevos lectores. El equilibrio en el Imperio Galáctico está a punto de romperse. Las dos grandes casas principales que forman parte del Consejo Landsraad, los Atreides y los Harkonnen, se enfrentan por la supremacía cuando el emperador ordena a los Atreides que se trasladen a Arrakis, un inhóspito planeta conocido como Dune, por sus paisajes desérticos, lugar en el que se extrae la codiciada especia melange. Allí, el joven Paul Atreides y su familia, encabezada por el duque Leto, tendrán que hacer frente a la traición y los intentos de los Harkonnen por eliminar su casa de la galaxia. La obra de Frank Herbert tiene muchas virtudes, pero hay una que se alza por encima del resto, y es que posee la capacidad de transportarte a un universo original, rico y único. Puesto número 2. Un sobrecogedor viaje interestelar en busca de la evidencia de que el ser humano no está solo en el cosmos. Una expedición a los confines del universo y a los del alma en el que el pasado, presente y futuro se amalgaman en un continuo enigmático. Eso y más es la saga de Una odisea espacial de Arthur C. Clarke, una grandiosa novela de dimensiones épicas cuyo amplio abanico de interpretaciones ofrece una visión totalizadora del universo. Un monolito negro de una civilización muy avanzada provoca el amanecer de la humanidad en un grupo de monos humanoides del corazón de África. 3 millones de años después, otro monolito similar aparece y es desenterrado en el cráter Tycho. Cuando lo ilumina el sol, emite una enorme señal de radioenergía hacia Saturno, en concreto Jápeto, uno de sus satélites. En consecuencia, la nave espacial Discovery es enviada a investigar el objetivo de la señal. Así comienza una de las mejores sagas jamás escritas, la cual sigue siendo un referente dentro de la literatura de ciencia ficción, una obra que debería formar parte de nuestra biblioteca personal. Puesto número 1. Y cerramos esta lista con la serie de La Fundación de Isaac Asimov. En esas interesantes y densas novelas, Asimov trata la evolución de la humanidad a raíz del descubrimiento de la psicohistoria. La especie humana se ha extendido por toda la galaxia y se mantiene unificada bajo el yugo del Imperio Galáctico con su capital en Trantor. Ari Seldon, un importante científico tratoriano, ha desarrollado una nueva ciencia, la psicohistoria, que permite predecir el futuro. Sus análisis informan de la inminente caída del imperio, a lo cual seguirán milenios de caos y anarquía que sumirán a la humanidad en una larga época negra. Esta es sin duda una de las mejores sagas de ciencia ficción de todos los tiempos. Es también de los trabajos más brillantes de Asimov y por lo tanto es una obra que no te puedes perder. ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? Coméntanos cuáles de estos libros ya leíste y qué te parecieron. Soy Juan Carlos Juárez y te recuerdo que este es el mejor momento para comenzar a leer. Estas fueron las 5 mejores sagas de la literatura de ciencia ficción. La Odisea de la ciencia ficción es una terapia para la imaginación del alma y un encuentro cercano a la visión, gracias a estos autores que revolucionaron a través de sus páginas. Regresamos después de este corte promocional. No se despegue y volvemos con más.
Estamos de regreso. Fernanda Torres presenta la historia de una mujer que descendió las capas filosóficas con su moderno Prometeo. Esta es la historia de una madre de la ciencia ficción. Hoy en Top Curiosidades presentamos una migaja de humanismo, donde la vida comienza y la eternidad cobra sus pecados. El tema tiene capítulo y su nombre es Frankenstein, de Mary Shelley. Acompáñanos a descubrir este clásico universal y lo que hay detrás de su historia. Comencemos. Mary Shelley nació en Londres el 30 de agosto de 1797. Su madre Mary murió después de parir a su futura letrada. La educación de Shelley estuvo a cargo de su segunda madre, una mujer diferente a los pensamientos de su padre William, teniendo una educación similar a la de las otras muchachas de su época. En 1816, Lord Byron hizo una apuesta entre los Shelley y su médico personal, el doctor John Polidori. Esto con el fin de ver quién escribía la mejor historia de terror. El resultado, 2 obras maestras. El vampiro de John Polidori, que sirvió de inspiración a Bram Stoker con su obra Drácula, y por supuesto Frankenstein, de Mary Shelley. La muerte de su madre, su pequeña niña y la separación de su padre fueron la base para su obra Frankenstein, dando a luz una novela sobre la vida, la muerte y las consecuencias del complejo de Dios. Otro dato curioso es que su novela está inspirada en los terribles experimentos del médico y filósofo Luigi Galvani. La publicación dio a luz el 1 de enero de 1818, bajo el seudónimo de su marido Percy, debido a que en aquel tiempo las escritoras eran minoría y despreciadas. Shelley tuvo que sacrificarse en aquella ocasión. Con el tiempo, Frankenstein fue reconocido gracias al talento de su autora, teniendo múltiples adaptaciones en películas, obras de teatro y videojuegos. Su historia nos da la oportunidad de volar a la humanidad y escribir un nuevo mundo. Soy Fernanda Torres y nos vemos en el siguiente capítulo para más curiosidades. Natalia Ceballos nos recomienda una entrada al principio poético de la creación. En este caso, no es un Edén ni un parque de atracciones, sino un pasaje a los bestiales ojos de criaturas con dientes de sable y garras como cuchillas del matadero. Bienvenidos a un nuevo capítulo de recomendaciones. El mundo está lleno de cosas obvias que nadie por casualidad observa jamás. Cita del autor que nos invita a ver más allá de los simples detalles del día a día. Hoy presentamos con ustedes El Mundo Perdido. Escrita en 1912 bajo la talentosa mano del escocés Arthur Conan Doyle, creador del famoso personaje Sherlock Holmes. Challenger, Summerlee, Lord John Malone exploran unas tierras misteriosas donde existen animales prehistóricos que se adaptaron para sobrevivir. Llegar a esas tierras va a ser difícil, pero ¿y salir? ¿Qué intentó decir el autor y qué me aportó el libro? Conan reflexiona sobre la relación entre la ciencia y los medios de comunicación. Concluye, son interdependientes, en base a 2 personajes de la historia. ¿Por qué y para quién lo recomiendo? Si les gustan las historias de King Kong y Jurassic Park, entonces les encantará este libro, el cual fue de inspiración para las obras mencionadas.
Y me despido con una frase del autor que dice: el escepticismo saludable es la base de toda observación precisa. Y bueno, mi gente, les agradezco el haber compartido este pequeño espacio con ustedes. Mi nombre es Natalia Ceballos y nos vemos. Hasta la próxima. Amigos, hemos llegado a la última hoja de este capítulo. Antes de finalizar, Juan Villegas presentará el poema Invicto de Ella Wheeler. Sin embargo, eres hábil y fuerte, enemigo mío, por feroz que sea tu odio implacable. Sé que soy el dueño de mi propio destino. No puedes robarme mi mejor estado, ni afrontaré tus peores asaltos consternado. Solo hay un gran peligro en el mundo. No puedes obligar a mi alma a que te desee el mal. Ese es el único mal que puede matar. Mi nombre es Juan Villegas. Te mando un abrazo. Hasta pronto.